Bueno, esto va a durar unos 5, 6, 7 minutos, así que vale la pena que presten ustedes atención a lo que vamos a leer. Las noticias vinculadas al caso Ciccone de esta mañana incluyen el hecho de que ayer se negó a declarar el señor Van de Broele, que sigue desconocido el paradero del señor Núñez Carmona, los dos personas vinculadas a Vudú en este caso, que hoy hay declaraciones, a partir de hoy declaran otras personas, un tipo de la FIP y uno de los familiares de Ciccone, sin duda, que se supone que el señor Vudú toma distancia del señor Núñez Carmona, que hay un relato esta mañana casi desopilante de Nico Viñaski Clarín sobre este conjunto de casualidades, y que el juez Lijo se está interesando por otros aspectos bastante escabrosos del caso. Hasta acá las noticias básicas del día de hoy. Ahora, como dice nuestro amigo Rosendo Fraga, a modo de principio general, y creo que es muy válido en este caso, las crisis escalan por errores de cálculo. Frase que aprendí de Rosendo, de escucharlo tantas veces. Y atención, porque más allá de que el vicepresidente Vudú ha presentado su papel en esta historia como un conjunto de casualidades, ayer dijimos, che, este hombre necesita más que un abogado, necesita un PAI, ¿no es cierto? Un exorcista o alguien que le revise su vida, porque la verdad que le han ocurrido, a su juicio, un conjunto de coincidencias que lo han involucrado en el caso, como por ejemplo que de casualidad se encontró con el tipo en el restaurante, o que de casualidad le sonó el teléfono al otro y era su teléfono, o que de casualidad Van de Broele alquiló un departamento que era de él a través de un tipo que vivía afuera y que por lo tanto él no podía saber que justo ahí iba Van de Broele, y otro conjunto de coincidencias que el vicepresidente relató ante el juez y ante la prensa. Los pasajes, que cómo él podía saber que su hermano viajaba con pasajes pagados por Olfán, que le preguntó, che, ¿qué pasó acá? Y el hermano tampoco sabía. El otro aspecto interesante del asunto es que Vudú mostró, además de este conjunto de coincidencias tan particulares, mostró algunos costados políticos del caso. Mencionó personas, mencionó esta cuestión de los machos del off the record, de que hay internas y otras cosas por el estilo. Y atención, porque aquí vamos a profundizar a través de algunos de los aspectos más importantes del artículo de Carlos Pañi de Hoy en la Nación, esta parte del caso, que es poco menos que espeluznante, claro, digamos, ¿no? Es espeluznante, es decir, lo que hay detrás, digamos, del caso Ciccone, más allá del relato de las coincidencias del vicepresidente, en el plano político, y cómo esta combinación de elementos ya está derivando en cuestiones que hasta hace unos días eran impensables, y no quiero ni pensar en las que puede derivar. Hasta inclusive podría ocurrir que tenga derivaciones económicas. Acá aparecen nombres de bancos, de empresarios, de políticos, hasta del propio Kirchner, ¿no es cierto? Por lo tanto, vale la pena invertir 4 o 5 minutos en este artículo tan extraordinario que Carlos publica también en La Nación sobre, digamos, aspectos políticos del caso Ciccone. Adelante, María. Su principal estrategia defensiva... Habla de Vudú, por supuesto, ¿no? No es desbaratar las pruebas del expediente judicial. Prefiere demostrar a Cristina Kirchner que la crisis desatada alrededor de la compra de Ciccone es una patraña urdida por los numerosos adversarios que quieren debilitar su liderazgo. Sobre todo uno, Daniel Scioli. En la página 27 de su declaración ante Ariel Lijo, el vicepresidente intentó descalificar la declaración de Guillermo Gabela. Gabela es el ejecutivo de Volt que atestiguó que José María Núñez Carmona le exigió, en nombre del vicepresidente, que devuelva los talleres alquilados a Ciccone. Esa información fue decisiva para acusar a Vudú por estar detrás del desembarco sobre Ciccone. Vudú pidió al juez que averigüe si Gabela fue alguna vez empleado del Congreso y con qué legislador colaboraba. Si lo hace, Lijo descubrirá que Gabela trabajó al servicio de Scioli, por entonces diputado. Vudú anima una vieja creencia de los Kirchner que Scioli, como antes Duhalde, es el dueño de Volt. Volt es la empresa que fue desalojada del caso, porque claro, Ciccone había quebrado. Entonces, claro, la justicia, un juez cosentino, le da, mientras tanto, la compañía a Volt para que la administre, ¿no es cierto? Y ahí aparece la tesis de quién es Volt. Era de Duhalde, ahora Vudú supone
que es de Scioli. Sí, ayer por televisión Alberto Pérez, el jefe de gabinete de Scioli, dijo, sí, ¿qué tiene que ver? Hace 17 años Claro. que este Guillermo Gabela fue Claro. 3 meses Claro. empleado, digamos, del Congreso. Exactamente. Con esos rudimentos, Vudú garabatea esta novela. El enredo penal en el que se lo involucra fue promovido por Scioli. Esa es la teoría, ¿no? Quien en ese modo, o de ese modo, abortó su carrera hacia la Casa Rosada como delfín de la presidenta. Sí. Si hacía falta agregar un nuevo indicio a lo que él llamó delante del juez Lijo la causa de la causa, la foto de Scioli con Héctor Mañeto prestó anteayer un servicio invalorable. Esta supuesta conjura bonaerense es otro síntoma de que los razonamientos de Vudú tienen cierta propensión al disparate. No solo porque los antiguos empleos de Gabela podrían conducir también a Redrado y a través de él a Sergio Massa, o porque el hermano del hijo conduce antes a Julio De Vido que a Scioli. Claro. Lo más llamativo es que Vudú ve una orquestación perfecta entre un empleo de Gabela de 1999, un contrato de Freddy Lijo de 2008, las gestiones de Mauro a favor de su hasta ayer mejor amigo, Núñez Carmona, en 2010, y una foto con Mañeto de 2014. En cambio, cree que los contactos entre él, su socio, su hermano, su secretario privado y su inquilino con Van der Bruele fueron por casualidad. Claro. Vudú no debe preocuparse por la consistencia de su argumento. Cristina Kirchner lo acepta de antemano. El gobierno está transformando a Scioli en disidente o de disidente en adversario. Bastó que Ricardo Forster dijera que el gobernador no lo contiene para que le dieran una secretaría. Y ayer Jorge Capitanich lo acusó de ser como Mañeto porque anda con Mañeto. Es imposible saber si Vudú denuncia a Scioli para asegurarse el amparo de la señora de Kirchner o si es ella la que lo lanza como un arma arrojadiza contra un blanco prefijado, como cuando quiso deshacerse del procurador Esteban Righi. Tampoco está claro por qué ninguna ONG reclama por los derechos de Vudú. Que tenga 70% de imagen negativa no habilita a que se lo trate como chatarra electoral. Y menos se entiende por qué favorecen tanto a Scioli. ¿Qué no daría Florencio Randazzo porque desde el fondo de su mala fama el vicepresidente lo denuncie, aunque más no sea como macho de lof? Las declaraciones ante el hijo también demuestran que, alertado por un último instinto de supervivencia, Vudú sospecha que Cristina Kirchner podría soltarle la mano. Y acá viene la parte más inquietante de la información que aporta esta mañana Carlos. Es lo que se insinúa en la segunda estrategia de su declaración judicial: dejar entrever que antes de que él apareciera en escena hubo otros movimientos destinados a quedarse con Chicone. Mencionó 2 significativos: uno de Aeropuertos Argentina 2000 y otro de Fintech. Vudú se basó en dichos de los Chicone, como si esa familia mintiera solo cuando se refiere a él. Pero lo importante de sus afirmaciones es que cualquier persona informada sabe que quien impulsó al entonces presidente de Aeropuertos, Ernesto Gutiérrez, atención con este dato, a quedarse con Chicone fue Néstor Kirchner. Y lo hizo al mismo tiempo que con el propio Gutiérrez intentaba apropiarse de las acciones de Telecom Italia en Telecom por su cuenta el año pasado. La misma evocación del esposo de la presidenta se filtra en el largo párrafo que Vudú dedicó en demostrar que antes que él, la AFIP y la Casa de Moneda habían tomado varias decisiones relativas a Chicone. De esa reconstrucción es fácil deducir algo que él no dice por ahora. Que no dice por ahora. Sí. Que carecía de poder suficiente para conducir ese ajedrez. ¿Quién lo tenía? Vudú es minucioso con las fechas. Todas esas jugadas fueron anteriores a la muerte de Kirchner, el 27 de octubre de 2010. Incluso la reunión de Núñez Carmona con Gabela, del 22 de octubre, y su dictamen en respuesta a la FIP, del 25 de octubre. Igual que cuando aludió a Scioli, Vudú no le está hablando al juez, sino a su jefa. Atención con esta línea, es decir, en algún plano, detrás de estas construcciones fabulosas que hace Vudú respecto a las coincidencias, en algún punto le está hablando también a Cristina.
El tercer eje decisivo de vudú es buscar un dueño para Ciccone distinto de sí mismo. El elegido es Raúl Moneta, que no puede declarar. Claro, saben que el señor Moneta está muy enfermo, entonces no puede declarar. Claro. Es cierto que Moneta se atribuyó la compra. Lo raro es que sus hijos, que son sus apoderados, no exijan la devolución de los 50 millones de pesos invertidos. A pesar de lo que sugirió el fiscal Jorge Dilelo y reclamó el camarista Eduardo Fara, vudú jamás habla del dueño del Banco Macro, Jorge Brito, cuando se refiere a la ruta del dinero. Sin embargo, el diputado Claudio Lozano se entrevistó ayer con Lijo para hacerle notar que algunas sociedades a través de las cuales se financió el desembarco de Ciccone habían sido utilizadas por la ANSES cuando estaba bajo el mando de vudú para intermediar en la compra de préstamos garantizados. Entre esas sociedades está PT Bex, Dusbel, que otra casualidad pertenece a Van der Broele, y Facimex. Vos fijate, Y Facimex, que estaría vinculada con Brito. La investigación de estas transacciones está en las perezosas manos de Norberto Ollarvide. Bueno, así estamos. Detrás de esta perspectiva, digamos, casi cómica que ha presentado el vicepresidente, en el sentido de que estas cuestiones por las cuales preguntó son todas coincidencias, estamos claros que detrás de esta historia se esconde una trama política muy compleja, que claramente puede escalar en una crisis política mayor de la que hay, y también económica, porque acá hay bancos, empresas, nombres, fondos, cosas, cuentas, dirigentes políticos y demás. A esta altura del partido estamos claros que hay un silencio de la Presidente que es muy ruidoso. Muy ruidoso. El artículo de Carlos Arranca justamente mencionando el hecho de que si en un país normal aparece todo este entramado, digamos, un presidente está poco menos que obligado a decir alguna palabra sobre el caso, cosa que hasta ahora no ocurrió. Me pregunto si lo que está pasando acá es consecuencia de la falta de conducción. Entonces la Presidenta está dejando que las cosas pasen y vemos, o estamos claros que esa frase de Carlos Pañi respecto de que el vudú le habla a su jefa es el nudo de este problema. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana. Este comentario fue presentado por